Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Filipenses capítulo 1. Salutación y bendición apostólica. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo no se presenta como apóstol, sino como siervo junto a Timoteo, mostrando humildad y compañerismo. La palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo voluntario. Este título resalta su entrega total al servicio de Cristo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Timoteo también era reconocido como fiel colaborador. Ambos vivían bajo la autoridad de Cristo. Su servicio era fruto de redención. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo se dirige a todos los creyentes de la iglesia de Filipos, definiéndolos como santos, es decir, apartados para Dios. Esta santidad es posicional, no por méritos, sino por estar en Cristo. 1 Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Cristo, todo creyente es hecho nuevo. Filipos fue la primera iglesia plantada en Europa. Los santos no eran perfectos, pero sí consagrados. Con los obispos y diáconos. La mención de obispos y diáconos muestra que la iglesia ya tenía estructura organizacional. Los obispos, supervisores, y diáconos, servidores, eran líderes reconocidos. Hechos 20:28, por el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La mención de ambos oficios revela equilibrio entre guía espiritual y servicio práctico. Pablo honra su labor sin jerarquizar. La iglesia necesita liderazgo fiel. El orden honra a Dios. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Estas palabras eran el saludo apostólico característico, uniendo el saludo griego, gracia, con el hebreo, paz. Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. La gracia habla del favor inmerecido que salva y sostiene. La paz es el fruto de estar reconciliados con Dios. Ambas vienen juntas, no hay paz sin gracia. Este saludo no es formalidad, es bendición activa. Es la experiencia del creyente en Cristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de toda bendición espiritual es Dios Padre, y su canal es Jesucristo. Efesios 1:2, gracia y paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta fórmula trinitaria revela la unidad entre el Padre y el Hijo. Cristo no solo es Salvador, también es Señor. La gracia y paz no son genéricas, vienen de una relación personal con Dios. Esta frase afirma la deidad de Jesús. Dios da, Cristo administra. Acción de gracias y oración por los filipenses. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre. Pablo comienza con gratitud, mostrando una actitud constante de reconocimiento hacia Dios por los creyentes. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros. Esta acción de gracias revela un corazón pastoral que valora a su iglesia. La gratitud fortalece la fe y combate la queja. Agradecer siempre implica constancia y aprecio genuino. Pablo enseña que el ministerio debe ser cultivado con gratitud. La oración comienza con acción de gracias. Que me acuerdo de vosotros. Su memoria de ellos estaba marcada por afecto y alegría espiritual. 2 Timoteo 1:3, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La distancia no rompe la comunión en el espíritu. Recordar a los creyentes motiva la intercesión. Pablo no olvidaba el fruto que habían dado. El recuerdo se convierte en adoración cuando está centrado en la obra de Dios. La memoria santa se vuelve alabanza. Filipenses 1:4.
Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Pablo ora de forma constante e inclusiva, mostrando su devoción pastoral. 1 Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La oración no era algo esporádico para él, sino práctica habitual. Él intercede por todos, sin excepción. La oración pastoral cubre a toda la iglesia. La constancia en la intercesión refleja amor genuino. Pablo servía desde el lugar secreto, rogando con gozo. La intercesión de Pablo no era una carga pesada, sino una fuente de alegría. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo en la oración nace de ver la obra de Dios en los hermanos. Pablo no solo pedía por ellos, se alegraba por lo que Dios hacía en ellos. Su gozo no dependía de circunstancias externas. El gozo en la oración es fruto del Espíritu. Por todos vosotros. Cada miembro de la iglesia era objeto de oración específica. Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros. La intercesión de Pablo no era genérica ni superficial. Él conocía sus rostros, sus historias, sus luchas. Orar por todos muestra inclusión, no favoritismo. Cada creyente era valioso ante Dios y ante Pablo. Una iglesia unida en oración refleja el corazón del reino. Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión, koinonía, implica participación activa, no solo relación emocional. 1 Juan 1:3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los filipenses no eran oyentes pasivos, sino colaboradores del Evangelio. Ellos apoyaban, oraban, daban y participaban. Esta comunión era espiritual y práctica. Pablo agradece su involucramiento real en la misión. La comunión verdadera se manifiesta en acción. Desde el primer día. Desde que creyeron, mostraron fruto inmediato de fidelidad y apoyo. Hechos 16:15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Lidia, la primera convertida en Filipos, ofreció hospitalidad y recursos. Su comunión fue desde el inicio, sin dilación. Pablo no olvidó esa entrega temprana. Una iglesia madura se reconoce por su prontitud en la obediencia. Dios honra a los que responden con diligencia. Hasta ahora. La fidelidad de los filipenses no fue de corta duración, sino constante. Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Su apoyo se mantuvo durante el tiempo y las pruebas. A pesar de la distancia y las dificultades, perseveraron con Pablo. La continuidad en el Evangelio demuestra verdadera conversión. Dios busca constancia, no emoción pasajera. La fidelidad es evidencia de madurez espiritual. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto. Pablo expresa una certeza firme, no una esperanza incierta. Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe del apóstol no descansaba en el esfuerzo humano, sino en la fidelidad divina. Esta convicción le daba seguridad y paz. Estar persuadido es estar arraigado en la verdad. Pablo no dudaba del obrar de Dios. Su confianza era una roca. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios es el autor de la salvación y quien inicia el proceso de transformación. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La obra buena no comienza con el hombre, sino con Dios. Él llama, justifica, regenera y santifica. No somos producto del azar ni de un esfuerzo religioso. La obra del Evangelio es iniciada por gracia. Dios nunca deja su obra inconclusa. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La misma gracia que comenzó la obra, la sostendrá y completará.
1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no abandona el proceso de santificación. La meta es ser conformados a la imagen de Cristo. El día de Jesucristo es su regreso glorioso. Hasta entonces, Él seguirá obrando en nosotros. Esta promesa es fuente de esperanza diaria. El creyente está en camino a la plenitud. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo considera apropiado y correcto tener confianza espiritual en ellos. 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, como es digno. Su percepción no era sentimental, era basada en evidencia espiritual. Los filipenses habían mostrado frutos claros de fe. Era justo sentir gozo, gratitud y esperanza por ellos. Su actitud correspondía a la realidad espiritual. Lo justo nace del discernimiento en el amor. Por cuanto os tengo en el corazón. La relación de Pablo con esta iglesia era íntima y afectuosa. 2 Corintios 3:2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones. No era un vínculo administrativo, sino paternal. La iglesia no era una institución distante, sino una familia amada. Tenerlos en el corazón significaba interceder, cuidar y dolerse con ellos. Pablo no lideraba con frialdad, sino con ternura. El amor pastoral es profundo. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Ellos lo habían acompañado tanto en los momentos de libertad como en los de encarcelamiento. 2 Timoteo 1:8, no te avergüences de mí, preso suyo. La defensa se refiere al testimonio ante autoridades, la confirmación, al fortalecimiento doctrinal. Los filipenses no se alejaron cuando Pablo fue arrestado. Permanecieron leales. Eran compañeros de causa, no solo de comunión. La verdadera amistad espiritual se prueba en la aflicción. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo reconoce que todos compartían la misma gracia salvadora y ministerial. 1 Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, os perfeccione. No hay jerarquía en cuanto al valor ante Dios. Todos, desde el apóstol hasta el nuevo creyente, viven por gracia. Ellos habían participado con sus ofrendas, oraciones y afecto. La gracia los unía en propósito y destino. El Evangelio crea verdaderos compañeros de pacto. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Porque Dios me es testigo. Pablo invoca a Dios como garante de su sinceridad, señal de la profundidad de sus sentimientos. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo. No recurre a testigos humanos, sino al omnisciente. Su amor por los filipenses no era formal, sino verdadero y constante. Involucrar a Dios como testigo indica integridad. El apóstol no exagera, habla con verdad en el espíritu. Su afecto es confirmado desde el cielo. De cómo os amo a todos vosotros. El amor de Pablo no era selectivo ni condicionado, incluía a cada miembro de la iglesia. 1 Tesalonicenses 2:8, os amábamos tanto, que hubiéramos querido entregaros nuestras propias vidas. El verdadero pastor ama a todos, sin parcialidad. Su amor no dependía del comportamiento de ellos, sino de su identidad en Cristo. El amor pastoral no busca lo suyo. Abarca, restaura, anima y persevera. Con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo declara que su amor no era humano, sino el mismo amor de Cristo fluyendo por medio de él. Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado. La palabra griega para entrañable es splachna, que denota profunda compasión. Era un amor que nacía de las entrañas, lleno de ternura. Este amor no se fabrica, se recibe por el Espíritu. El amor de Cristo en nosotros transforma nuestras relaciones. Oración por amor, ciencia y conocimiento espiritual.
Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración. Pablo no solo declara afecto, también intercede por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Efesios 1, 16, 17, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Su amor se expresa en oración ferviente y constante. La oración pastoral va más allá del bienestar físico, busca madurez espiritual. El apóstol entendía que solo Dios podía hacer crecer a su pueblo. Orar es amar en acción. Él pedía lo más valioso. Que vuestro amor abunde aún más y más. El amor debe crecer sin límite ni estancamiento. 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Pablo no da por sentado que el amor que tienen es suficiente. El creyente está llamado a profundizar en amor cada día. El amor abundante bendice, sana y une. Es la marca visible del cristiano maduro. La abundancia de amor glorifica a Dios. En el reino, nunca se ama demasiado. En ciencia y en todo conocimiento. El amor debe ir unido a discernimiento y profundidad espiritual. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Ciencia y conocimiento se refieren al entendimiento espiritual de la verdad. No es un amor ciego o emocional, sino sabio, guiado por la palabra. El amor necesita dirección para no desviarse. La combinación de amor y conocimiento produce fruto verdadero. Amar con sabiduría es amar como Cristo. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. El crecimiento en amor y conocimiento permite discernir entre lo bueno y lo excelente. Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aprobar implica poner a prueba y escoger lo más elevado. El creyente no vive por impulsos, sino por discernimiento. Dios quiere que escojamos lo que más le glorifica. El Evangelio afina la conciencia. Lo mejor honra a Dios. A fin de que seáis sinceros. La palabra griega para sincero sugiere pureza al ser examinados a la luz. 2 Corintios 1:12, nuestra gloria, es la simplicidad y sinceridad de Dios. El creyente no vive de apariencias, sino con transparencia. Ser sincero es vivir sin doblez ni engaño. El amor verdadero se muestra en una vida clara. Dios valora el corazón íntegro más que las palabras bonitas. La sinceridad es fruto del Espíritu. E irreprensibles para el día de Cristo. Pablo apunta a la preparación para la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser irreprensible no significa ser perfecto, sino libre de culpa delante de Dios. Es vivir con conciencia limpia y caminar en santidad. El día de Cristo es la meta del creyente. Toda vida cristiana debe vivirse a la luz de ese día. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. La madurez cristiana produce frutos visibles, no solo palabras. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La justicia no se limita a actos justos, sino a una vida justa como resultado del nuevo nacimiento. Llenos implica abundancia, no escasez espiritual. El árbol bueno da fruto bueno. La vida cristiana auténtica es productiva. El fruto glorifica al dueño de la viña. Que son por medio de Jesucristo. Ningún fruto verdadero nace del esfuerzo humano, sino de la vida de Cristo en nosotros. Juan 15:5, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Toda justicia fluye de él, no de nosotros. El creyente no actúa para agradar a Dios, sino porque ya está unido a Cristo. Es su justicia en nosotros. Él es la fuente de toda santidad. Para gloria y alabanza de Dios.
El propósito último del fruto es exaltar a Dios, no al hombre. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras justas apuntan a la grandeza del Salvador. La vida cristiana no busca reconocimiento personal, sino adoración divina. Dios se glorifica en el carácter transformado. Cada fruto es una ofrenda de alabanza. Vivir para su gloria es nuestra razón de ser. El avance del Evangelio a través de las prisiones de Pablo. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos. Pablo habla con tono pastoral y cercano, como quien desea animar a sus hijos espirituales. Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Él desea que comprendan su situación no con temor, sino con fe. No oculta su aflicción, pero revela el propósito detrás de ella. El apóstol no escribe desde la queja, sino desde la convicción. Aún en prisión, sigue pastoreando. Su corazón seguía con ellos. Que las cosas que me han sucedido. Se refiere a su encarcelamiento, dificultades y aflicciones. Hechos 28, 16, 23 describe su prisión en Roma. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Desde la perspectiva humana, parecía un obstáculo para el ministerio. Pero Pablo mira todo desde el lente del reino. Lo que parecía derrota era parte del plan divino. La soberanía de Dios abarca hasta las cadenas. El apóstol no veía tragedias, sino oportunidades. Cada suceso tenía propósito eterno. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En lugar de frenar la misión, su encarcelamiento impulsó la difusión del mensaje. 2 Timoteo 2:9, por el cual sufro prisiones como malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dios transforma la oposición en avance. Las prisiones de Pablo abrieron puertas inesperadas. Su testimonio impactó soldados, autoridades y creyentes. El sufrimiento del justo produce fruto. La cárcel no detiene el cielo. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. La gente no solo sabía que Pablo estaba preso, sino por qué lo estaba, por causa de Cristo. Efesios 3:1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Su testimonio era claro, firme y público. Él no era un criminal, sino un embajador en cadenas. Sus prisiones eran evidencias de fidelidad, no de fracaso. Cristo brillaba en medio del encierro. El Evangelio se predicaba con poder en su debilidad. En todo el pretorio. El pretorio era la guardia imperial de Roma, compuesta por soldados de élite. Hechos 28, 30-31 muestra que Pablo predicaba incluso estando bajo vigilancia. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Estos soldados estaban expuestos al Evangelio constantemente. Cada turno de guardia era una oportunidad divina. Pablo convirtió la prisión en un púlpito. La palabra llegaba a lugares donde antes no había entrado. El Evangelio penetró hasta el corazón del imperio. Y a todos los demás. Además de los soldados, muchos otros conocieron de Cristo por medio del encarcelamiento de Pablo. Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. El testimonio se extendió más allá de lo imaginable. El Señor usó la prisión para tocar vidas en esferas altas. La fidelidad en la aflicción es un faro. Donde hay un siervo entregado, hay fruto. El reino avanza incluso en cadenas. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la mayoría de los hermanos. Pablo destaca que su testimonio ha impactado a muchos creyentes, no a unos pocos. 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo.
La influencia espiritual se multiplica cuando nace de autenticidad. Los hermanos observaban la valentía del apóstol y no podían quedarse callados. Su ejemplo encendía convicciones. La mayoría fue impulsada a actuar. El coraje es contagioso en el reino. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Lejos de desanimarse, los creyentes se fortalecieron espiritualmente al ver a Pablo preso por Cristo. Efesios 6:20, embajador en cadenas, para que hable con denuedo. Su sufrimiento no debilitaba la fe, la encendía. Las prisiones confirmaban que el Evangelio valía cualquier costo. El valor nace al mirar a Cristo, no a las circunstancias. Dios usa el testimonio del justo para avivar a otros. La fe crece en el fuego. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El resultado fue una proclamación más audaz del Evangelio por parte de los creyentes. Hechos 4:31, hablaban con denuedo la palabra de Dios. El ejemplo de Pablo rompió el miedo y la pasividad. Hablar sin temor es evidencia del Espíritu Santo. El Evangelio no es para ser ocultado, sino anunciado con valentía. El testimonio valiente inspira obediencia radical. Las cadenas del apóstol liberaron la voz de la iglesia. Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo reconoce que no todos los predicadores tienen motivaciones puras. Santiago 3:14, si tenéis celos amargos y contención, no os jactéis. Algunos veían en su prisión una oportunidad para destacar. Predicaban no por amor a Cristo, sino por competencia. La envidia distorsiona el ministerio y busca reconocimiento propio. Aún así, el mensaje era predicado. Pablo no ignora los motivos, pero sigue enfocado en Cristo. Pero otros de buena voluntad. Contrario a los anteriores, había quienes predicaban con sinceridad y amor. 2 Corintios 2:17, no somos como muchos, que medran falsificando la palabra. La buena voluntad nace del amor a Dios y al prójimo. Estos hermanos entendían que el Evangelio no es plataforma de ego, sino de servicio. Su motivación era la gloria de Cristo, no su nombre. Pablo honra su actitud. Dios bendice el corazón íntegro. Filipenses 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los unos anuncian a Cristo por contención. Pablo reconoce que algunos predicadores están motivados por rivalidad, no por devoción. 1 Corintios 3:3, ¿no sois carnales, habiendo entre vosotros celos y contiendas? La contención transforma el púlpito en plataforma de competencia. Aunque el mensaje sea correcto, la actitud es errada. El problema no es la predicación, sino el corazón detrás. La obra de Dios debe nacer de paz, no de pleito. Dios mira las intenciones. No sinceramente. Esta frase muestra que la motivación era falsa y egoísta. Isaías 29:13, este pueblo, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su predicación carecía de integridad. No buscaban edificar, sino impresionar. Un corazón doble no glorifica a Cristo, aunque use su nombre. Pablo no los acusa de herejía, pero sí de hipocresía. La sinceridad es esencial en el ministerio. Dios exige verdad en lo íntimo. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Su intención era aumentar el dolor de Pablo desde la distancia. Gálatas 4:17, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Su éxito aparente buscaba herir al apóstol, no edificar al cuerpo. Usaban su libertad como arma contra el preso. Sin embargo, Pablo no se amargaba. Él entendía que el mensaje era más importante que su reputación. Su gozo estaba en Cristo, no en su posición. La madurez vence la provocación. Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero los otros por amor.
Pablo hace una clara distinción: hay quienes predican movidos por amor genuino. 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor por Cristo y por el apóstol los impulsaba a proclamar la verdad. No competían, servían. Su motivación era el reino, no su nombre. Donde hay amor, hay fruto duradero. El ministerio guiado por amor glorifica a Dios. El amor es la mejor plataforma. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos hermanos entendían que el encarcelamiento de Pablo no era un error, sino parte de su llamado. 2 Timoteo 1:8, participa de las aflicciones por el Evangelio. Defensa se refiere a su testimonio ante autoridades y al respaldo doctrinal del mensaje. Ellos apoyaban a Pablo porque conocían su propósito. Su prisión era estratégica, no trágica. Estos colaboradores actuaban con discernimiento. El cuerpo unido fortalece la causa. Filipenses 1:18. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras. Pablo plantea una conclusión firme: independientemente de las motivaciones humanas, hay una verdad mayor en juego. Romanos 3:3, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Él no se deja atrapar por rivalidades o sentimientos personales. La causa de Cristo es más grande que las intenciones humanas. Lo que importa no es el mensajero, sino el mensaje. Pablo tenía enfoque eterno. O por pretexto o por verdad. Algunos predican con falsos motivos, otros, con sinceridad. Aún así, Cristo es predicado. Mateo 23:3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras. El apóstol separa el mensaje del mensajero, cuando el contenido del Evangelio es fiel. Dios puede usar hasta lo imperfecto para cumplir su propósito. Pablo no justifica el corazón torcido, pero celebra que la verdad sea proclamada. La palabra no vuelve vacía. Cristo es anunciado, y en esto me gozo. La meta de Pablo no era su reputación, sino la exaltación de Cristo. 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él hallaba alegría en ver a Cristo proclamado, sin importar el canal. Su gozo estaba anclado en la centralidad del Evangelio. Aún en prisión, su alma se regocijaba. Cuando Cristo es exaltado, el corazón fiel se alegra. Su gozo no dependía de circunstancias. Y me gozaré aún. Pablo no solo se alegraba en el presente, sino que se comprometía a seguir haciéndolo. Habacuc 3:18, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este gozo era una decisión constante basada en la obra de Dios. La actitud del apóstol revela estabilidad espiritual. No reaccionaba según el momento, sino que vivía con propósito eterno. El gozo sostenido es fruto de la madurez en Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé que por vuestra oración. Pablo reconoce el poder de la intercesión de los santos como medio de sostén espiritual. 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración de la Iglesia tiene efectos concretos en la obra de Dios. No era superstición, sino fe activa. Pablo sentía el respaldo de sus hermanos incluso desde la distancia. El ministerio no se sostiene solo por fuerza humana, sino por súplica ferviente. La oración mueve el cielo. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El término suministración indica asistencia abundante y continua del Espíritu. Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu no solo da poder, sino dirección, consuelo y revelación. Pablo no dependía solo de oraciones humanas, sino de la obra interna del Espíritu.
Esta doble acción, oración e intervención divina, sostenía su fe. La ayuda del Espíritu es suficiente en toda tribulación. Esto resultará en mi liberación. El apóstol está convencido de que todo sufrimiento tendrá un desenlace redentor. Job 13:16, esto será mi salvación, que el impío no vendrá delante de él. La liberación no necesariamente es física, también puede implicar vindicación espiritual. Pablo confía en que será vindicado, sea por vida o por muerte. No está resignado, sino expectante. Su fe no era evasiva, sino firme en la soberanía divina. El final será para gloria. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo declara su expectativa espiritual, que su fe no será humillada. Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La esperanza cristiana no es incierta, sino segura en Cristo. Él anhela terminar fiel, sin negar su testimonio. Ser avergonzado sería fallar a su llamado, no perder reputación. Su enfoque es la fidelidad, no el resultado externo. Su anhelo es honra al Evangelio hasta el final. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Su testimonio es constante, no condicionado por el encierro. 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro. La confianza de Pablo era fruto de su experiencia continua con Dios. En cada etapa, él hablaba con denuedo. Su valentía no era orgullo, sino seguridad en el Señor. Aún en la adversidad, permanecía firme. El carácter de Cristo se refleja en la perseverancia. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La meta suprema de Pablo no era sobrevivir, sino glorificar a Cristo. Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Ya sea viviendo o muriendo, su cuerpo sería instrumento de exaltación divina. No buscaba escape, sino fidelidad. Esta visión le daba paz en medio del peligro. Su cuerpo era altar de adoración. Cristo era su motivo y su mensaje. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Para Pablo, la vida no tenía otro propósito ni centro que la persona de Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada pensamiento, obra, deseo y palabra giraban en torno a él. Su identidad, misión y gozo estaban fundados en Cristo. No vivía por placer, éxito ni comodidad, sino por obediencia y adoración. El Evangelio no era parte de su vida, era su vida. Cristo lo llenaba todo. Y el morir es ganancia. Para quien ha vivido para Cristo, morir no es pérdida, sino ganancia gloriosa. 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Pablo no hablaba con resignación, sino con expectación. Sabía que la muerte era el paso hacia la plenitud con Cristo. No temía el final, porque su esperanza lo esperaba del otro lado. Morir en Cristo es ir al hogar eterno. Su fe vencía al temor. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Pablo evalúa su permanencia en la tierra desde una perspectiva ministerial. 2 Corintios 4:11-12, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vivir más significaba seguir sirviendo, discipulando y edificando la iglesia. Él no buscaba prolongar su vida para sí mismo, sino para la causa del Evangelio. Su cuerpo era instrumento útil en manos de Dios. El servicio justificaba su permanencia. No sé entonces qué escoger. Pablo revela una tensión real, su deseo de estar con Cristo y su llamado a edificar a los hermanos. Romanos 7:24,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No porque dudara, sino porque amaba profundamente ambas realidades. Su corazón estaba dividido entre la gloria futura y la necesidad presente. No se guiaba por comodidad, sino por propósito. Su entrega era total. Vivir o morir era un dilema glorioso. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo expresa una tensión interna entre dos opciones sublimes, partir o quedarse. 2 Corintios 5:4, no queremos ser desnudados, sino revestidos. Estrecho significa estar presionado por ambos lados. No se trata de confusión, sino de sensibilidad espiritual. Su alma anhela dos fines nobles, el cielo y el servicio. Esta lucha revela madurez y entrega. Pablo no pensaba en sí mismo, sino en lo eterno y lo útil. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Su mayor anhelo era estar con el Señor, su tesoro eterno. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. El verbo partir en griego anal se usaba para soltar amarras o desmontar una tienda. Morir, para Pablo, era ir a casa. No tenía miedo, sino deseo. Cristo era su gozo en vida y su recompensa en muerte. Anhelaba estar cara a cara con Él. Lo cual es muchísimo mejor. Pablo no compara el cielo con desprecio a la vida, sino con claridad espiritual. Salmo 73 horas y 25 minutos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Estar con Cristo no es solo mejor, es muchísimo mejor. Ningún logro terrenal puede igualarlo. Esta convicción lo sostenía en medio del sufrimiento. Él tenía sus ojos puestos en lo eterno. El cielo era su destino cierto, no un consuelo vago. Cristo es lo mejor. Filipenses 1:24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero quedar en la carne. Permanecer en esta vida implicaba seguir sujeto a limitaciones, pruebas y servicio. Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo estaba dispuesto a continuar su carrera si eso glorificaba a Dios. La carne aquí se refiere a su existencia humana, no carnalidad. Él veía su vida como útil, no como carga. Quedarse era obedecer. Para él, vivir significaba seguir sirviendo con entrega. Es más necesario por causa de vosotros. La decisión no giraba en torno a su deseo, sino en torno a la necesidad de la Iglesia. 2 Corintios 12:15, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo discernía que su presencia fortalecía a los creyentes. Su ejemplo, enseñanza y apoyo eran clave para su madurez. La necesidad de los demás pesaba más que su deseo personal. Así ama el verdadero pastor. Filipenses 1:25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y confiado en esto. Pablo manifiesta seguridad espiritual basada en discernimiento pastoral, no en presunción. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Su confianza no estaba en las circunstancias, sino en la obra de Dios en la Iglesia. Él creía que su permanencia serviría al propósito divino. No se guiaba por sentimientos, sino por convicción. La confianza en el llamado da estabilidad. Sé que quedaré. Pablo afirma con esperanza que continuará con vida por un tiempo más. Hechos 27 horas y 24 minutos, es necesario que comparezcas ante César. A pesar del riesgo, percibía que su misión aún no había concluido. Esta seguridad no era evasión del sufrimiento, sino entendimiento de su asignación. El creyente que vive en propósito tiene paz, incluso ante la muerte. Dios guarda al obrero hasta que termine su tarea. Que aún permaneceré con todos vosotros. Él no solo habla de continuar vivo, sino de seguir presente y activo entre ellos. 2 Corintios 1:24,
No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Su permanencia no era pasiva. Permanecer implicaba presencia, enseñanza y ánimo. El liderazgo cristiano no se retira mientras hay necesidad. Pablo era un padre que caminaba junto a sus hijos. La cercanía fortalece la fe. Para vuestro provecho. Su objetivo era edificar espiritualmente a los creyentes. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Provecho se refiere al avance y la madurez en la fe. Pablo no vivía para sí mismo, sino para bendecir a la iglesia. Su entrega era por el crecimiento del cuerpo de Cristo. Él se medía por lo que los demás recibían. Su vida era útil porque edificaba. Y gozo de la fe. Su ministerio no solo debía fortalecer la doctrina, sino avivar el gozo en el Señor. Romanos 15:32, para que con gozo llegue a vosotros y sea recreado juntamente con vosotros. La fe genuina produce gozo abundante. Pablo entendía que el gozo fortalece la perseverancia. Donde hay fe viva, hay alegría constante. Él deseaba que los filipenses disfrutaran de su caminar cristiano. Su presencia los impulsaría. Filipenses 1:26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde vuestra gloria de mí. Pablo desea que la iglesia se regocije y gloríe en el Señor por su regreso. 2 Corintios 1:14, como también en parte nos habéis entendido, que somos vuestra gloria. No busca vanagloria personal, sino que la iglesia vea en él evidencia de la fidelidad de Dios. Su liberación sería motivo de gratitud comunitaria. La iglesia se alegra con los triunfos del reino. La honra no es para el hombre, sino para Cristo en sus siervos. En Cristo Jesús. Pablo aclara que toda gloria es únicamente válida si está centrada en Cristo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca se atribuía el mérito. Cristo era la fuente, el motivo y el destino de toda alabanza. Su presencia glorificaba a Cristo, no a sí mismo. La iglesia debe aprender a ver a Cristo en sus obreros. Toda victoria debe dirigir los ojos a Él. Por mi presencia otra vez entre vosotros. El regreso de Pablo sería motivo de renovación espiritual para la iglesia. Romanos 1:11, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual. Su presencia implicaba edificación, aliento y unidad. No solo escribirles, sino estar con ellos físicamente. La comunión fortalece el cuerpo de Cristo. Pablo sabía que su regreso avivaría la obra. Su corazón estaba unido al de ellos. Exhortación a vivir dignamente del Evangelio. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo resume su exhortación, vivir conforme a la verdad que predican. Efesios 4:1, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Comportarse implica ciudadanía responsable, reflejar a Cristo en conducta y carácter. El Evangelio transforma no solo creencias, sino actitudes. La dignidad cristiana se ve en la integridad, humildad y amor. Un Evangelio sin fruto visible es un mensaje incompleto. ¿Para qué, o sea que vaya a veros, o que esté ausente? La constancia no debe depender de la presencia de líderes, sino del compromiso con Cristo. Colosenses 2:5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo espera que los creyentes se mantengan firmes tanto si los visita como si no. La madurez se prueba en la ausencia. La verdadera fe no depende de supervisión, sino de devoción. Dios busca creyentes firmes, no dependientes. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo anhela escuchar que la iglesia se mantiene unida en propósito y visión espiritual.
1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estar firmes en un solo espíritu implica unidad doctrinal y emocional. La división debilita, pero la unidad fortalece. El Espíritu Santo une, no separa. La firmeza colectiva glorifica a Cristo. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La vida cristiana es una batalla espiritual que requiere unidad. Judas 1:3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Combatir aquí no es contra personas, sino contra todo lo que se opone al Evangelio. La Iglesia lucha junta, no dividida. La fe es el tesoro que debe ser protegido y transmitido. La unidad en la lucha es señal de vida espiritual. Juntos resisten, juntos vencen. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen. El temor paraliza, pero la fe da valentía frente a la persecución. 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo exhorta a que ningún enemigo ni amenaza les robe el valor. La Iglesia no debe ceder al mundo por presión, sino mantenerse firme en la verdad. El temor no debe gobernar al creyente. En Cristo hay poder, amor y dominio propio. El Evangelio exige valentía. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. La firmeza del creyente confronta a los enemigos con la realidad de su condenación si persisten en rechazar a Cristo. 2 Tesalonicenses 1:8-9, en llama de fuego, para dar retribución, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. El rechazo al Evangelio no es neutral, es fatal. La resistencia a la verdad manifiesta el juicio inminente. La oposición al Evangelio no los deja sin culpa. Su actitud revela su destino. Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La misma oposición que revela perdición en los enemigos, confirma la salvación en los fieles. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza. Resistir con fe demuestra autenticidad. Dios usa la prueba como sello de quienes le pertenecen. La perseverancia es evidencia de vida nueva. La salvación es obra de Dios, sostenida por Él. La firmeza no es humana, es gracia operando. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Pablo declara que tanto la fe como el sufrimiento son un regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ser parte de Cristo incluye participar de su gracia y su cruz. Concedido implica algo otorgado con propósito. El sufrimiento no es castigo, sino llamado. Todo lo que viene de Dios es con intención redentora. Nada es casual para el creyente. No solo que creáis en Él. La fe salvadora es un don divino, no el resultado del mérito humano. Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Cristo es el inicio de la vida espiritual. Es un privilegio transformador y eterno. Pablo afirma que la fe misma ha sido dada por gracia. El acto de creer es una obra del Espíritu. Dios concede ojos para ver y corazón para responder. Sino también que padezcáis por Él. El sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana, sino parte esencial de ella. 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. Padecer por Cristo es una marca de autenticidad. No se sufre por error, sino por causa justa. El padecimiento purifica, fortalece y testifica. Es un honor sufrir por el nombre. En medio del dolor, se revela la gloria de Cristo. Filipenses 1:30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto. Pablo reconoce que los creyentes en Filipos están enfrentando la misma lucha espiritual que él. Hebreos 10:32,
traed a la memoria los días pasados, en los cuales fuisteis hechos espectáculo en vituperios y tribulaciones. Conflicto denota oposición intensa, no solo incomodidad. La fe cristiana confronta un mundo caído. Este conflicto es señal de identificación con Cristo. Todos los creyentes participan de esta batalla. ¿Qué habéis visto en mí? La iglesia había presenciado las pruebas de Pablo en persona cuando fue encarcelado en Filipos. Hechos 16, 22, 24 describe esa escena. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Su testimonio bajo presión impactó a los creyentes. Pablo no solo enseñaba con palabras, sino con su ejemplo. Su vida confirmaba su mensaje. Lo que vieron en él era parte del llamado. El sufrimiento fue su púlpito. Su fe probada animaba a otros. Y ahora oís que hay en mí. Ahora, desde la distancia, los filipenses seguían escuchando de sus cadenas y tribulaciones. Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas. La fidelidad de Pablo no había cambiado. Su testimonio seguía hablando, incluso desde la prisión. Los creyentes sabían que el precio del Evangelio seguía vigente. Pablo los animaba a no temer esa realidad. La perseverancia del líder fortalece a la iglesia.